Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. El pasado 27 de febrero fue el Día Internacional del Trasplante. Por eso, desde la hora de la biología hemos querido realizar un capítulo especial donde expliquemos los diferentes aspectos de los trasplantes, desde su historia y los inicios de los trasplantes de órganos hasta los temas de trasplantes fecales que se están empleando ahora para diferentes patologías. Pues ahora sería el turno de Pablo, que nos va a hablar del trasplante de corazón. Él realizó su trabajo final de grado sobre el rechazo del trasplante cardíaco y también nos va a hablar de xenotrasplantes. Pues sí, aprovechando que fue San Valentín voy a hablar de esos corazones rotos, pero de verdad. Los trasplantes cardíacos se dan frente a una respuesta a una enfermedad de insuficiencia cardíaca. Las insuficiencias cardíacas en España son una de las principales causas de muerte. Tiene una prevalencia de 10.000 casos millón de población, que creo que es más visual si haces la división, que es 1 de cada 100 personas tiene una insuficiencia cardíaca, que es una proporción bastante alta a nivel poblacional. Y después tiene una incidencia de 2.000 casos nuevos por millón de población, que es de cada 1.000 personas, 2 personas van a sufrir una insuficiencia cardíaca cada año. O sea que existe una gran desproporción entre el número de donantes de corazón, de personas que al fallecer donan el órgano, y el número de receptores de individuos que pueden recibir este órgano. Es mucho mayor el número de receptores que el de donante. Y también habría que destacar que, pese a que parece que es la panacea a todas estas insuficiencias cardíacas, el trasplante de corazón, o sea, el trasplante cardíaco, sí es una gran respuesta frente a estas insuficiencias cardíacas, pero presenta un gran número de complicaciones y de derivadas del tratamiento y del procedimiento, que es muy poco conocido y que normalmente los cardiólogos no conocen en gran profundidad, y es por eso que hay como una nueva especialización dentro de la cardiología en trasplantes cardíacos. Entonces quería hablar un poco tanto de los receptores, de las personas que van a recibir el corazón, como de los donantes, cómo se seleccionan, porque en estas reviews que he estado viendo de cardiología me ha parecido bastante interesante que está claro que como hay una gran diferencia entre el número de donantes y receptores, hay que ver una priorización de quién va a ser un receptor adecuado y quién es un donante adecuado. Respecto al receptor, pues lo que he estado comentando es ahí le ponen una nota de prioridad de si van a ser capaces o no de recibir un corazón. Y al igual que el carnet de conducir, tienes faltas graves y faltas leves. Una falta grave te elimina directamente de ser receptor de corazón, y un conjunto de faltas leves también te suspende el carnet de ser receptor de corazón. Estas faltas leves las denominan relativas, es en función del corazón, o sea, del ritmo sanguíneo, de diferentes cosas de clínico que no tengo ni idea, así que no os voy a contar. Y luego tiene las faltas graves, que se dicen absolutas, que también son dependiendo del tipo de si hayas sufrido alguna respuesta inmune frente a una donación anterior, dependiendo de tu sistema inmune, si eres propenso a que vayas a sufrir un rechazo cardíaco, en fin. Si tienes una falta grave, que aquí la llaman absoluta, directamente te eliminan de la lista, y si tienes un conjunto de faltas leves, que creo eran 5, no lo estoy seguro, también te eliminan de la lista de receptores. Luego tenemos ¿Y con cuántos puntos te lo quitan una vez que ya te lo han puesto? Eso tienes que ¿Cuántos puntos del carnet tienes? Eso tienes que preguntarle a Matías Prat.
Permíteme que insista. ¿Sabes que he leído que hay donantes vivos de corazón? Sí, eso lo iba... O sea, ¿le vas a explicar? O sea, hay gente a la que le quitan, o sea, le hacen un trasplante de pulmones y en lugar de quitarle solo los pulmones, le quitan todo, incluido el corazón. Entonces le ponen los pulmones y el corazón de un donante muerto y de lo que han quitado al receptor, es decir, los pulmones están inservibles, pero el corazón está servible. Así que utilizan ese corazón para trasplantárselo a otra persona. Y entonces ese corazón es procedente de donante vivo. Como sí tiene un nombre, se pasan en varios trasplantes, cadena de órganos o algo así se llama, pero no entendí muy bien el por qué. Decir, ¿por qué no le pones el corazón del muerto al otro? Supongo que en este caso es porque puedes sacar del muerto, puedes sacar conectado los pulmones y el corazón. No tienes que separarlos y luego volverlos a juntar. Es más sencillo hacer la técnica así y entonces trasplantarle todo, los tres órganos, los 2 pulmones y el corazón, al que necesita los pulmones, y entonces como le has quitado a él también los pulmones y el corazón, los pulmones no servían porque es justamente lo que querías trasplantar en ese momento, pero el corazón sí que está funcional, pues utilizas ese corazón para trasplantárselo a una persona que necesite un donante de corazón, específicamente. Pero lo primero, me quitas el aliento y el corazón, y lo segundo, a la persona donante, que en este caso está viva, no le importa, no lo necesita, ¿o cómo va eso? A ver, No necesitas 2 corazones. Funcionará como cualquier autorización. Por ejemplo, si tú donas un pulmón tuyo a cualquier familiar o algo así, pues tú estás vivo y con un pulmón puedes vivir igualmente, pues algo similar así será. No sé, veo muchas coñas en el futuro de esa persona, en plan de, te he dado mi corazón, ¿eh? No lo sabes. No lo sabes, no sabes a quién se lo donas. O sea, es anónimo. Hablando de los donantes, de los posibles donantes. Aquellos que pueden ser donantes de corazón, quitando los que están vivos, son aquellos pacientes que han sufrido una muerte encefálica. Y, aunque Elena decía que es muy complicado definir si ya es complicado definir qué es estar vivo, es complicado definir estar muerto, el Real Decreto... Ya, lo sé. Si ya es complicado definir que estar vivo, es más complicado definir que está muerto. El Real Decreto del Gobierno de España lo define bastante bien. El diagnóstico y la certificación de muerte de una persona se basará en el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o encefálicas. Es decir, en este caso no tendrías actividad... ¿Por qué no te dan por muerto entonces? Porque tendrían que también dar por muerto a Oriol y colapsaríamos. No, porque pone O y en mi caso es I. Sí que no se puede. Bueno, es decir, cuando no tienes actividad cerebral, tus órganos aún están siendo irrigados, entonces son perfectos para ser donados a otras personas. En este caso, este decreto de España avala la presunción de consentimiento, es decir, que ante una muerte encefálica de un individuo, este va a ser donante salvo que hubiera manifestado su oposición en vida. O sea, me parece bastante curioso y no lo tenía en cuenta. También en el paper resaltan que aunque esto sea legal, muchas veces no sé si no ha habido aunque podrías hacerlo, si no ha habido una... O sea, si el individuo o la familia no han dicho de que sus órganos se pueden utilizar, se pueden donar, no lo hacen. Yo quería mencionar que además, no sé si es en España, pero sí que lo he oído porque el sistema se llama el sistema opt-out, que es eso, que tienes que elegir no ser donante. Pero hay sitios donde si eliges no ser donante, dices, vale, no te vamos a quitar los órganos, pero no te vamos a dar órganos. Te ponen siempre al final de la lista de donantes. Que significa que no te van a dar órganos, porque nunca se acaba la lista de donantes. Al parecer existen 2 técnicas actuales que se pueden emplear para el trasplante cardíaco, la clásica y la bicava. En España, como somos los super guays, estamos empleando siempre la técnica bicava, pero es elección del hospital cuál de las 2 técnicas va a emplear. Y no tengo ni idea de toda esta técnica quirúrgica porque habla de cómo conectar los cables entre sí y cómo quitarlo. A mí me suena chino, pero un aspecto de interés que resalta en el paper y que creo que sobre todo le va a interesar a Elena porque es en relación con las mitocondrias,
es la cardioprotección. Se ha observado que hay tejidos que tienen mayor cardioprotección a la isquemia. Las mitocondrias presentes en el corazón del donante, no del receptor, el receptor se tira, tienen un papel primordial en el metabolismo, que es como, ¿en serio? Que una mitocondria tenga un papel Como una toallita. primordial en el metabolismo, no lo sabía. No lo vi venir. Pero bueno. ¡Qué sorpresa! Pero bueno, comentan esto, que sobre todo lo relacionan con el metabolismo del cardiomiocito y no en general, que en general está claro que sí, pero lo achacan a los procesos durante el proceso de isquemia, es decir, cuando el corazón está siendo irrigado, entonces no tiene oxígeno, y luego al proceso de reperfusión, cuando se vuelve a conectar con todos los cables de estos que van a llevar la sangre al corazón, pues vuelve a tener eso. Y que dependiendo del tipo de... no lo he explicado mucho, pero que estas mitocondrias tendrían que tener una protección tanto a la isquemia como a la reperfusión, y que estaría mediado por la apertura de canales de potasio y que estos prevendrían la muerte celular. Así habría que leer el paper que hacen referencia sobre estos procesos, pero supongo que como necesitas el calcio para entrar en los procesos de apoptosis, supongo que si tienes el potasio estarías haciendo como un antiporte calcio-potasio o algo por el estilo, y que prevendrías de la liberación de todos los procesos estos de SMAP Diablo, BCL2 y estas cosillas. Me ha parecido curioso que mencionen el papel cardioprotector de las mitocondrias y de los procesos de apoptosis que van a llegar a la muerte celular del tejido. Bueno, ya hemos visto quién puede ser donante, quién puede ser receptor, cómo te pueden tirar de la lista de receptores por haber suspendido el examen de conducir, y las técnicas más o menos que se han visto de cardioprotección para cuando te hayan introducido el órgano. Pero tal como ha comentado Lena en la introducción de la temática, es muy importante el tratamiento inmunosupresor. Es decir, como he comentado anteriormente, el proceso del tratamiento inmunosupresor para inhibir el sistema inmunitario y de esta forma prevenir del rechazo cardíaco se realiza días antes de la intervención quirúrgica. Y lo que más me ha llamado la atención en este caso es que dependiendo del fármaco inmunosupresor se favorece un tipo de infección u otra. A ver, me parece lógico porque no todas, si es un virus, tiene una respuesta citotóxica que permite que se espera que haya una muerte celular. Si es una bacteria se está esperando una respuesta humoral, pero bueno, en este caso se ha visto que la calcineurina favorece las infecciones virales. O sea que inhibir la calcineurina. Sí, o sea, los fármacos anticalcineurínicos favorecen las infecciones virales, mientras que los fármacos microfenolatos sódico favorecen las infecciones mediadas por bacterias, y que la azotoprina favorece las infecciones fúngicas. Y es como, pues qué guay. Si le das las tres es como, venga, para adelante. O sea, puerta abierta. Es como el señor Barnes. O sea, la típica puerta del señor Barnes. Todas las bacterias quieren entrar y entonces como que es inmortal. ¿Insinúa usted entonces que soy indestructible? Oh, no. Incluso una ligera brisa podría... Vaya, indestructible. Eso dependerá del mecanismo de acción de cada compuesto. Pero también, junto a inmunosupresores que no lo hemos comentado, pero se dan antibióticos y antifúngicos y todo esto. Porque digamos que no está cubierto por el sistema inmune, pues al menos, de hecho, es uno de los motivos principales también por los que tienes que estar ingresado, porque se controla el ambiente, por así decirlo, porque estás para empezar, no vas a estar al 100%, o sea, si te han hecho el trasplante no te vas a ir a correr al día siguiente. Entonces, bueno, hay gente que lo haría. Indefenso como un gatito. Pero bueno, que sí, que se dan antibióticos, antifúngicos, un cóctel ahí para evitar eso. Sí, que te trasplantan un hígado y luego te lo tienen que volver a trasplantar porque te lo has destrozado con tanto medicamento. Pero bueno. Sí, pero bueno, sí, es normal si te ponen inmunosupresores que te pongan otro tipo de hace falta, es necesario. Hace falta para evitar infecciones.
Otra cosa curiosa es que con el COVID también se dan antibióticos, que no lo sabía. Pero por la neumonía. Yo creo que porque como el sistema inmune está ocupándose del COVID, te dan antibióticos para evitar la neumonía, o sea, lo que es por la bacteria. Pero bueno, no sé. Por Y si ahora acaso. dejo de interrumpir a Paula. También se ha visto que existe una pequeña tolerancia, es decir, que hay pacientes que tienen una menor predisposición al rechazo. A estos pacientes se les conocen como los inmunoprivilegiados. O sea, igual que se conocen los tejidos inmunoprivilegiados, pues existen los pacientes inmunoprivilegiados, que en este caso estos pacientes se pueden administrar una dosis más baja de inmunosupresores, por lo que evitas todos estos lo que hemos estado comentando de la aparición de patógenos oportunistas o infecciones víricas, bacterianas o fúngicas. Y como ha comentado Noemí, a estos pacientes inmunoprivilegiados se les ha relacionado con los linfocitos T-Rex, con los T-Rex, con los T-reguladores. En este caso, estos linfocitos T-reguladores tienen la capacidad de producir citoquinas antiinflamatorias, como pueden ser el TF-beta o la interleuquina 10, que creo que ya se comentó en bastante más profundidad en el capítulo de Noemí, que comparaba la regeneración de una herida en la piel con la médula espinal, que ya hablaba de todo este sistema antiinflamatorio y de finalizar la respuesta inmune. Lo comentaba por encima, pero estaría guay también hacer una introducción de las citoquinas. El otro día, por ejemplo, yo me confundí, porque al igual que las sedes, las interleuquinas también son el diablo, pero interleuquina 6 es anti y proinflamatoria. Y yo pensaba que era proinflamatoria. Bueno. Bueno, respecto al tipo de rechazo que puede presentar el trasplante cardíaco, más o menos ya lo ha comentado Elena. Está el inmediato, el agudo y el hiperagudo, que es igual que lo hemos comentado ya, dependiendo de si es que ya existe anticuerpos frente a los antígenos del tejido o si ya depende de una respuesta de los T-reguladores y de los presentadores de antígenos, así que no voy a entrar en eso, sino voy a hablar un poco más de cómo se puede realizar este diagnóstico. En general, la única forma de realizar el diagnóstico es en lo que se basó mi TFM, es en la biopsia de endomiocardio. Es decir, tienes que poner una aguja por una de las arterias o venas de la femoral o de la cava, si no me equivoco, llegas hasta el corazón, pillas un cacho, lo sacas fuera y mediante estudios histológicos miras si hay o no proteínas del complemento o que se está observando que hay una degeneración del tejido. Esto es una barbarie. O sea, porque a lo largo del estudio del paciente, en el primer año, creo que se tiene que realizar más de 7 biopsias de endomiocardio y es un método muy fiable, pero tiene riesgo de complicaciones de la cirugía. El riesgo es pequeño, es del 0,5%, pero si sucede es muy grave. Puede causar hemorragia, disección de la vena cava, perforación del ventrículo, trombosis, en fin, que puedes acabar bastante mal. Y de lo más grave es que tengas una insuficiencia severa por rotura de las cuerdas durante el procedimiento. La prevalencia de la rotura de la válvulas tricúspides es del 12% y se ha visto hasta un 7%, en fin, que es bastante grave. Y sí, es solamente el 0,5%, pero es el 0,5% por operación. Y si tienes que sufrir el seguimiento de este tipo de trasplantes, requieren 7, 8 biopsias a lo largo de la vida del paciente o más, pues estás multiplicando ese porcentaje al 1 o 2%, que al final es bastante alto. Por ejemplo, si no me equivoco, cuando haces la miocentesis en las embarazadas, creo que el riesgo de aborto espontáneo es del 1% y ya se considera bastante alto. Aquí en este caso teníamos lo mismo. Luego también se han visto métodos indirectos para hacerla, porque con todo esto se quiere ver como si el paciente está o no sufriendo un rechazo del órgano, en este caso del corazón. Y la única forma que hay segura es mediante las biopsias de endomiocardio. Hay otros métodos, como puede ser a partir de las ecografías
o métodos no invasivos como puede ser el estudio de la expresión génica, pero no existe nada seguro. En este caso creo que ya lo estuve comentando con Samu el otro día, que igual el desarrollo de algún algoritmo para tener una mayor mediante análisis de imagen de la ecocardiografía permitiría un diagnóstico más seguro, pero bueno, en este caso está todo bastante en el aire. Por último, comentar las complicaciones del paciente que puede sufrir el paciente trasplantado, aparte de las enfermedades que pueden derivarse de las biopsias de endomiocardio. Encontramos unas cuantas que son por lo menos curiosas. La más clave sería que haya algún rechazo del injerto y entonces tengas enfermedad vascular del injerto, es decir, que por los anticuerpos, por el complemento o por otros antígenos que pueda presentar el tejido, se te tapone la arteria y entonces el tejido del corazón no puede ser irrigado y va a morir. Pobrecito. Y luego tenemos las insuficiencias renales, que pueden ser debido al uso de todo el uso de fármacos inmunosupresores que están dañando el hígado y entonces no tendríamos un correcto funcionamiento de los riñones, perdón. Y por último, ya las dos, que es la hipertensión arterial, que se ha visto que es muy común en los trasplantes cardíacos, y lo que más me ha sorprendido a mí que son los tumores, o sea, la aparición de neoplasias en pacientes que han sufrido un trasplante cardíaco es mayor y es una de las causas más frecuentes de muerte de los pacientes trasplantados en órganos sólidos, que es como... Pero una pregunta, o sea, porque no lo entiendo bien, es decir, yo esperaría más un tumor en, por ejemplo, el hígado cuando pasas parte del hígado, es decir, cuando pases parte celular, que de un trasplante entero del órgano. O sea, igual también se da en hígado, aunque no lo haya sí, o sea, visto. Igual hay algún paper. Lo que iba a decir es que el uso de fármacos inmunosupresores, igual lo que está haciendo... No me haciendo... hagas spoiler. Vale, pues... Es lo que quería comentar. Se ha visto que hay dos tipos de cánceres, o sea, en primer lugar, que si sufre... se ha visto que puede ser dos tipos de estos cánceres que suceden en pacientes trasplantados. Aquí hablan en general de trasplantes de órganos sólidos, no también entraría hígado, riñón o otros tejidos. Hay dos causas: que tengas ya un tumor, por ejemplo, en el órgano trasplantado y que éste crezca o genere metástasis, o aparición de tumores de novo. Y en este caso como ha estado comentando Elena antes, sería clave la inactivación del sistema inmunitario que está sufriendo este paciente. Este paciente está inmunosuprimido y una de las tareas del sistema inmune es eliminar estas células tumorales en sus primeros estadios. Cuando no se consigue eliminar estas células tumorales en los primeros estadios es cuando ya el sistema inmune estaría actuando favoreciendo el crecimiento del tumor. Pero bueno, esto es muy complejo. En este caso, como tienes pacientes inmunosuprimidos, está claro que tienen más predisposición al desarrollo de tumores. Y, por ejemplo, se ha visto que en el trasplante cardíaco hay más incidencia de melanoma que en pacientes trasplantados de otros órganos. Y que el cáncer de piel sería uno de los principales tumores que cánceres que aparecen en estos pacientes. Y con esto ya terminaría mi parte de hablar de trasplante cardíaco. Si tenéis alguna pregunta de esta sección. ¿Se sabe un poco la relación de ello? ¿De por qué trasplante de corazón se relaciona con melanoma? ¿Alguna idea? También se ha visto, por ejemplo, cáncer de pulmón, pero eso sí que se ha visto que tiene una relación directa con si el paciente era o no fumador. Sí, y por eso te hace falta más corazones. Se ha visto análisis de RNA-seq a distintos tiempos de estos pacientes. O sea, es una pregunta muy específica, pero... Teniendo en cuenta que este paper es clínico, que va dirigido a la Sociedad Española de Cardiología y los clínicos, seamos sinceros, la parte de expresión diferencial y estas cosas tampoco les interesan muchísimo, así que no lo comentan en el paper. Lo único que comentan es que tiene la posibilidad de emplear técnicas de expresión génica para hacer un diagnóstico precoz del rechazo cardíaco.
pero ya está, no tienen más. O sea, biomarcadores. Sí. Sobre todo, en este caso, ya que lo comentó Elena al principio de todo, que mi TFG iba relacionado con esto, fuera con el uso de microRNAs como bioindicadores del rechazo cardíaco. Y ya lo hemos comentado mucho a lo largo de este podcast, es un tema recurrente, sobre todo entre Oriol y yo, de que hay demasiada variabilidad como para que puedas emplear un microRNA como biomarcador. Sí, y más en este caso, porque el corazón ya de por sí no está en perfectas condiciones, probablemente te den biomarcadores de daño cardíaco altos, aunque no esté pasando nada excesivamente malo. Probablemente no sirva de mucho. Sí. Bueno, a lo mejor encuentras alguno, pero si encuentras alguno será más relacionado con el sistema inmune, más que con daño cardíaco, supongo. Pues en este caso, por ejemplo... Pero estoy diciendo, se ha activado el sistema inmune, así que hay rechazo. No se ha activado el sistema inmune, así que está dando daño cardíaco y eso es lo que detectas. Así que detectarías igual un daño cardíaco, un rechazo que un constipado. Es el problema. Sí, no, también lo comentar, por ejemplo, que si no me equivoco fue Samu el que durante el máster trabajó con un dataset de, no sé si era expresión génica, si no me equivoco, también de rechazo, pero no era cardíaco, si no me equivoco, era de hígado o de riñón. Y que tenía un dataset sí. 500 pacientes creo que eran, algo por el estilo. 500, sí. No tuvo nada muy significativo. Sí, pero también es que eran microarrays, o sea... Ya, sí, ya es variable eso, pues añadir una capa de variabilidad. Es que tienes que filtrar muchísimo en el sentido de... Para empezar, pienso como Oriol, que lo más influente en el rechazo va a ser el sistema inmune, no tanto el órgano per se. También influenciará obviamente el estado del órgano, pero no sé cuál nivel estaría el porcentaje de influencia. Y la otra es, por ejemplo, en el cáncer, probablemente en el dataset de P53 significativo, porque el P53 aparece en todo proceso de cáncer, pero a lo mejor no es lo que está buscando para ver el mecanismo de por qué se produce el cáncer. Ese es el final. Y hasta aquí la primera parte del especial trasplantes. Recuerda que puedes escuchar el resto de episodios en nuestro canal de Spotify, iVoox o YouTube. También daros las gracias por escucharnos y si has llegado hasta aquí te recomendamos que puedes suscribirte a nuestro podcast. Es completamente gratuito y a nosotros nos alegra saber que os está gustando nuestro trabajo.